definida. Y la integración definida está basada en los mismos métodos de integración indefinida, sí, pero ahora ya vamos a hacer la aplicación formal de lo que realmente representa una integral. Entonces, por ejemplo, ay, Dios mío, ahora no puedo. Por ejemplo, yo tengo aquí mi plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, como habíamos hablado cuando vimos integración, normalmente nosotros estamos eh, claros de que cuando me piden calcular el área de una superficie o de una figura, nosotros establecemos qué tipo de figura es. Y normalmente nos ha sido muy fácil porque ya las fórmulas están hechas. O sea, aplico la fórmula y listo, ¿no es cierto? La fórmula que ya está dada de acuerdo al tipo de figura o a la forma de mi figura, yo ya puedo obtener su área. Entonces, nos ha sido aplicar simplemente la fórmula cuando nos piden calcular el área de alguna figura. Puede ser un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, e incluso figuras un poco más elaboradas, ¿no? Pero hasta ahí hemos llegado. Pero ¿qué pasa cuando a ustedes le piden calcular de una curva o de una curva que al formarse al analizarse con el eje se genera una figura que no tenemos clara cómo podríamos sacar el área porque no existe una fórmula ya conocida? Entonces, digamos que yo tengo una curva en este sentido, ¿ya? Y nos piden calcular el área bajo esta curva. Esta curva, claro, obviamente es la representación gráfica de una función f de x, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros nos piden calcular el área bajo una curva, pero si ustedes se fijan, de pronto esta curva es infinita, infinita tanto para la más infinito como para el menos infinito. Entonces, primero, para yo encontrar el área bajo esta figura o esta curva, yo tengo que delimitar y establecer de dónde a dónde yo quiero calcular esta área. Entonces, digamos que yo voy a poner así. Ay, Dios. Digamos que está recta ya. Ya. Entonces, me piden calcular el área, ahora sí ya delimitándome, diciéndome que esto es x1 y esto es x2. ¿Ya? Entonces, ahora ya me están diciendo de dónde a dónde yo debo calcular, o más bien pondremos A, B. Poner aquí este es A, el punto A y el punto B. Se está formando entonces entre el punto A y el punto B un intervalo de valores. Entre el punto A y el punto B en un intervalo, ¿cuántos valores tenemos? Si es cerrado tendríamos A y B, de lo que está y lo que está dentro entre A y B. ¿Y cuánto es lo que está dentro entre A y B? La región que se está delimitando, o sea, ese espacio blanco ¿Cuántos que no conocemos. elementos tiene un intervalo? ¿Cuántos elementos tiene un intervalo? Dos. No. ¿Cuál es la cantidad de elementos que tiene un intervalo?
Nadie. ¿Cómo pasaron primero hojas? ¿Cuántos elementos tiene un intervalo? ¿No? No son dos. Verán, este tipo de términos deben haber visto primero, con el propósito de que se entienda qué es lo que realmente estoy tratando de analizar luego. O sea, intervalos no es parte de integral, pero intervalos se debe haber visto en primero o en nivelación o en el colegio también dan intervalos, no saben cuántos elementos tiene un intervalo, cualquier intervalo, generalmente. Nadie, nadie. Todos los números reales que comprenden ese intervalo. Y ahí eso qué significa. Está bien, ¿eso qué significa? ¿Cuántos, o sea? Infinito. Exacto. Infinitos, pues muchachos. Si yo digo, a ver, el intervalo de 1 a 1,1, voy a poner punto y coma, desde 1 a 1,1, aquí adentro, pareciera que no va a haber ningún intervalo, ningún valor, pero aquí entre los dos valores hay infinitos, porque después del 1 va a haber el 1,000000000 y millones de millones de millones de ceros y pongo ahí un 1, que ya está dentro de estos dos números. Luego voy a poner 1 aquí y coma 0,00000 y millones de cero, un hito menos que este y pongo ahí un 1. O perdón, un hito más que este y pongo 1. Y así voy generando infinitos valores, tan pero tan pequeños que son tantos que no voy a poder contar, porque dependerá de la escala que yo elija y estos 0,00000 pueden ser millones, infinitos, y así después del infinito va a poner un 1, que ya no es este de aquí. Y el que está más cercanito a esto sería 1,9, no, ay no, sí no, 99999, no sería aquí, para que me quede aquí 1, no, a ver, sería 0, sería coma 0,9999999 millones, infinitos millones de nueves para que aquí se haga 1. Entonces hay tantos números que no podemos contar, incluso entre 1 y 1,01 hay infinitos puntos. O sea, todo intervalo, todo, absolutamente todos los intervalos abiertos o cerrados tienen infinitos valores. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a ver integración definida, estamos hablando de que vamos a establecer el área bajo una curva. Vamos a calcular obviamente delimitada de A a B, ¿sí? Delimitada de A a B. Vamos a repetir. Pueden ser abiertas o cerradas, voy a poner cerrada, pondré. ¿Ya? Entonces, porque si me piden, lo que hemos estado haciendo nosotros realmente hasta en integración indefinida es encontrar la función que representa el área bajo una curva porque, sin establecer el valor. ¿Por qué? Porque no estaba delimitada de dónde a dónde, ¿sí? Entonces hemos estado sacando solamente la primitiva, como estábamos hablando ahí. ¿Por qué? Porque no hemos delimitado. Una vez que delimitamos esa operación de integración, ya no solamente encontramos la primitiva,
sino también el área que está bajo esta curva. Quiere decir que el área que está bajo esta curva entre este intervalo AB, ¿sí? Porque yo puedo sacar, por ejemplo, puedo haber puesto aquí A y acá B, o sea, este pedacito, o el pedacito de acá, pero yo decido hacerlo este pedacito de aquí. ¿Ya? ¿Hasta ahí sí está claro? Sí, profe. Ya, ahora, como ya delimito, yo entiendo que todo este sector que está aquí entre A y B y bajo la curva esta, es lo que quiero calcular. Y si ustedes se fijan, esta figura no tiene ninguna fórmula preestablecida porque no es una figura conocida. Entonces no existe fórmula para esa función, para calcular esa área. Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas, nosotros vamos a aplicar integración definida para obtener esa área, que nos va a permitir establecer ahora sí un valor. O sea, me dirá, por ejemplo, si es que es una superficie, me dirá, por decir, 5 metros, por decir, o kilómetros, o lo que sea, o sea, dependerá de en qué unidades al cuadrado estamos utilizando, pero ya podré dar un valor, y aquí ya me va a salir un valor. Ahora, ¿cómo es que yo voy a calcular estas áreas de aquí? Entonces, el origen de la integración definida se basa en que yo creo dentro de esta área figuras conocidas. Compuesto fatal. Áreas conocidas. Entonces, yo hago... Mira, yo estoy bajando recto y se me hace chueco. Es porque cómo está la posición de la tableta, o no sé. No sé qué pasa. Eso. Entonces, digamos que yo creo figuras conocidas para calcular mi área. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo digo, bueno, pues yo no sé cómo calcular el área bajo esta curva, porque esta figura no es una figura que yo conozca. Entonces, yo lo que hago es hacer áreas más pequeñas dentro de esta área con el propósito de calcular el área de estos, que en este caso, ¿qué son estos? Rectángulo. Rectángulos, exacto. Entonces, yo voy a poner aquí que cada uno de estos se llama un incremento en X. O sea, de A, voy a decir que esto es de X, ¿no? Y este va a ser X1. Le puse otro nombre es porque yo quiero poner ahí ven en la definición de la integral. Pero puede ser X y X1. Entonces, este es un delta X, este será otro delta X, este será otro delta X, y así sucesivamente. ¿No es cierto? Todos serán del mismo y este delta X representará la base, ¿sí ven? La base de mi rectángulo. Asimismo, el valor de aquí representará mi altura, ¿no es cierto? Esta de aquí, que yo podría ponerle, que se llama F de delta X. ¿Sí están de acuerdo? A ver, este primero no. A ver, F de X nomás sería aquí, ¿no es cierto? Este punto de acá, bueno, pero es del mismo punto, entonces sí podríamos ponerle F de delta X, o sea, en Y, ¿no es cierto? ¿Si están de acuerdo hasta ahí? Si esto vale, si esto vale delta X, esto puede valer delta Y, pero realmente puede ser F de delta X, ¿sí o no? Porque si esto vale X, si este vale X, este vale F de X, pues, o Y, ¿no es cierto? Este punto de aquí. ¿Si están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Se está entendiendo o no está entendiendo? Chicos. Sí, yo creo que sí. Ya. Ahora, esto de aquí, aquí va a haber otro, ¿no?
esta línea, que sería la altura en cambio de este rectángulo. De este de aquí va a ser, por ejemplo, este sería delta x1, este va a ser que es delta x2 y así sucesivamente. Entonces, este va a ser f de delta x2, ¿no es cierto? Este punto de aquí, que viene a ser este rectángulo de aquí, la altura del rectángulo. Acá vendrá otro, y así sucesivamente. De tal modo que si yo hago una sumatoria de los delta x, entonces yo voy a poner que, aquí voy a poner y es igual a, voy a poner que es desde 0 hasta, voy a poner, si pongo aquí desde 0 hasta n-1, o sea que yo voy a decir que son muchas, ay, ¿ya? ¿De qué? De las áreas de mi rectángulo, ¿cierto? O sea, yo diré que para calcular el área de esta, bajo esta curva, desde A hasta B, yo voy a generar unos rectángulos aquí y voy a hacer una sumatoria de las áreas de los rectángulos. ¿Sí está claro? Voy a poner aquí área de los rectángulos. ¿No es cierto? Esa sería. Entonces, para yo calcular el área bajo esta curva, lo que voy a hacer es una sumatoria de las áreas de figuras conocidas, en este caso de rectángulos, ¿cierto? Ahora, ¿a qué es igual el área de un rectángulo? Base por altura. Exacto. Entonces yo pongo aquí, a ver, esto va a ser igual a, y es igual de la sumatoria porque dependerá del área para ver cuántos rectángulos voy a poner aquí, ¿no? Por eso hago la sumatoria. Hasta n-1 de la base, que sería delta x, ¿no es cierto? Delta x y, porque ese será 1, 2, 3, 4 y bla, 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 hasta n, por la altura que será f de delta fi, voy a poner aquí, o sí, fi, lo pondremos acá mismo, para que no se vea, de delta xd. ¿No es cierto? Así sería la base, sería esta, delta x, y la altura que sería esta de acá, que viene a ser estas f de x. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí, profe. Ya, chévere. Ahora, una vez que ya tengo yo esto, yo me estoy dando cuenta, no sé si se fijan que voy a pintarle aquí, que estos espacitos no calculé. Miren, si ven, no les calculé, ¿cierto? Porque en el rectángulo, como dice así, me quedó este espacio. Entonces, esta sumatoria, esta sumatoria se llama sumatoria de Riemann. ¿Ya? Bueno, luego le pongo porque todavía no acabamos de sacar todo. Ya le pongo lo dicho. Entonces, verán, aquí yo estoy sacando la sumatoria de las áreas de estos rectángulos, que pueden ser muchos rectángulos. Ahora, si ustedes se fijan, hay espacios de las áreas que con esta sumatoria y cálculo de área de los rectángulos no estoy calculando, no estoy tomando en cuenta, ¿no es cierto? Si ven, sí se nota, ¿no es cierto? Lo que pinté. Entonces, es una aproximación no muy viable, o sea, no muy verdadera, no muy real. Entonces, ¿qué me toca hacer? Entonces, yo verán, digo, bueno, pues entonces voy a tratar de aproximar y hago por decir, voy a borrar la pintadita de esa ya, por ejemplo. Entonces, yo digo, bueno, voy a dividir nuevamente por la mitadcita, voy a decir, ay, no, pero no es la mitadcita eso. Por la mitad voy a dividir el rectángulo de tal modo que mi delta X se hace ya dos deltas X, ¿sí ven? No. Entonces, aquí ya me queda un delta X más pequeño y aquí otro delta X más pequeño. Sin embargo, aquí yo ya puedo, verán, si ven de esta liñita, yo ya puedo hacer este rectángulo. Quiere decir que este espacito que estaba aquí abajo ya le calculé y ahora lo que no calculé me queda más pequeñito, miren, este espacio más chiquitito, que casi que no se ve. ¿Sí están viendo? Sí.
Ya, Sí, lo profe. mismo, verán, este espacio grande que está aquí no está calculado, este espacio blanco de acá arriba. Si yo le trazo, por ejemplo, aquí ya la otra recta, primero el delta X se hace más pequeño, digamos que aquí medía 2, ahora que le parto por la mitad ya va a medir cada delta X 1, uno para este y uno para este. Y al yo trazar la línea de aquí que sale para acá, ya haciendo el rectángulo, miren, ya se calculó este espacio de acá abajo y me queda este bien pequeñito aquí que no está calculado, esto. Entonces, yo podré asumir, definir, establecer que entre más pequeña sea la base de mi rectángulo, más se aproxima a al área real bajo la curva de esta figura. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque los espacios que no estoy calculando ya son más pequeños. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces, a esta misma fórmula, yo para establecer que se haga esta operación, que se haga el delta X más y más pequeño, más y más, no me importa cuántos sean, porque aquí he puesto n menos 1, entonces quiere decir que n puede valer ahorita 1, 2, 3, 4, y luego ahora va a valer 4 por 2, 8, ¿no es cierto? O sea, va a ser de más chiquitos, va a ser 8. Y esos 8 le voy a hacer por más pequeños, haciéndole más pequeños y más pequeños y más pequeños, de tal modo que la n va a irse aumentando nada más y la sumatoria tendrá más elementos, más términos que calcularse y sumarse. Entonces, aquí yo para definir, para establecer que van a hacerse áreas mucho más pequeñas, de tal manera que esos espacios que no están calculados se hagan súper, súper más pequeños, yo puedo poner aquí límite cuando delta X tienda a qué valor. Entre más pequeñito, ¿a qué valor tiende? Verán que no digo que sea igual, sino que tienda a. Eso deben Pero haber visto. Exacto, Tiene deben cero. haber en límites. Tienda a cero, exacto. Entonces digo que el límite, cuando delta X tiende a cero, de la sumatoria de las áreas desde la área 0 hasta la n-1, pude haber puesto aquí desde 1 hasta n, no, lo mismo me daba, desde 1 hasta n, de las áreas de los rectángulos en este contexto, va a ser la aproximación a mi área bajo esa curva. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Esta se llama sumatoria de Riemann. ¿Ya? Riemann. Me faltó la I. Aceleración de los densos. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, lo que realmente estamos haciendo es esta operación internamente al calcular la integral. Entonces, por ejemplo, aquí, ya en la operación en sí, esta es la definición, ¿no? ¿Cómo es que una integral realmente calcula el área bajo una curva? Qué raro, ¿no? Entonces, no, lo que internamente se hace es esta sumatoria, con este límite, con este límite. Entonces, todo esto va a ser igual a área es igual a la integral, entonces internamente como que el proceso real se convierte en esta sumatoria, por eso, no, a ustedes no les debe haber dicho, a los chicos de primero y a los de cálculo que les di desde límites, les decía que el límite es como que la mamá de todo el cálculo, porque el límite para calcular derivadas se utiliza límites, sí deben haber visto el cálculo de una derivada mediante límites, ¿no es cierto? Eso sí vimos conmigo mismo, ¿cierto? O no les dé usted derivadas, no. Deben haber visto entonces ustedes derivadas con límites. Y ahora miren, una integral se basa en una sumatoria con límites. ¿Sí ven? Por eso se debe decir que la mamá del cálculo
Realmente son los límites. Entonces, esto es igual, todo esto es igual, voy a poner mejor acá para que se entienda que esto es igual a... Ay, acá está. Ayer me quemé y me duele mi bracito. A la integral desde A a B de mi f de x por dx. Entonces, toda este límite de la sumatoria de los rectángulos de base por altura, en realidad es igual al área de una curva. Claro que se define como la integral definida de a hasta b de mi función es de mi f de x por dx. ¿Sí está claro ahí? Entonces, esta a va a llamarse límite inferior y esta b va a llamarse límite superior. ¿Ya? Entonces, si se llama límite inferior, siempre el valor de aquí de A va a ser menor que el valor de A. Mire, este siempre va a ser menor que B, ¿no es cierto? El límite inferior siempre tiene que ser menor que el límite superior, por eso se llama límite inferior. ¿Estamos de acuerdo? Chicos. Sí, profe. No soy yo. Esto no es. Es que yo vi aquí. Bien, entonces ahora aquí nos da como, ay, ¿qué hice? Cancelar. Nos permite establecer uno de los teoremas que ya vimos, esa sí ya vimos, fundamental del cálculo. Les voy a dar todos los teoremas, pero luego, porque si vamos a ver ecuaciones diferenciales, no me acuerdo si con ustedes veo ecuaciones diferenciales o no, me parece que sí, ahí necesitamos los otros teoremas. Por ahora vamos a ver el primer teorema fundamental del cálculo, que dice, ay, mijito, digo mi perro que está, dice que la integral de A a B de mi f de x por dx va a ser igual a f primitiva de x evaluada de A a B. Esto va a ser igual a mi f primitiva evaluada en B menos mi f primitiva evaluada en A. ¿Sí? Denme un segundito que alguien viene ya. No sean malitos. Espérenme un momentito. Voy a apagar el micrófono nomás y ya regreso.
Ya, chicos. Entonces, ¿no? Este es el primer teorema fundamental del cálculo, donde dice que al calcular el área definida de una función, estoy obteniendo mi área, bueno, aquí, vamos a poner aquí adelante, área es igual. Entonces, por eso les decía que es importante que sepan integrar, porque al yo resolver una integral definida, sabemos que calculamos el área, sí, pero ¿cuál es el proceso? El proceso es encontrar la primitiva, que eso hacíamos en la integral indefinida igual, y después de que encuentro mi primitiva aquí, yo tengo que evaluar en el intervalo que se estableció inicialmente, de tal manera que yo evalúo la función primitiva con el límite superior menos la función primitiva con el límite inferior. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Entonces, digamos que voy a encontrar el A voy a poner desde 2 a 3, de 0 a 2 voy a poner, de X por dx, una facilita. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual. ¿Cuál será la integral? Primero integro. ¿Cuál será la integral de X? X al X al cuadrado. cuadrado de X por 2. Exacto, X al cuadrado sobre 2. Aquí ya no le pongo el más C, porque recuerden que habíamos dicho que el más C es una constante que establece muchas curvas de la misma familia. ¿Por qué? Porque no estábamos no estábamos estableciendo de dónde a dónde yo estoy calculando. Entonces, lo que estábamos solamente era encontrando la función que representaba una área, pero no sabíamos de dónde a dónde se establecía esa área. Por eso poníamos el más C aquí. Ahora, como ya establecemos, ya tenemos el intervalo de dónde a dónde voy a calcular área, yo le pongo de 0 a 2. Y esto va a ser igual a, dice, a la función primitiva evaluada en b. Entonces, en vez de ponerle x, yo le voy a poner 2, porque dice límite superior al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Menos el límite inferior, que sería 0 al cuadrado sobre 2. Obviamente, esto se me hace 0. Y me ha quedado que mi área ha sido igual, entonces, a 2, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces, aquí, este sería el proceso que se debería hacer aplicando el teorema fundamental del cálculo. Ahora, dentro de integración definida también tiene sus propiedades. Vamos a ver, propiedades. ¿Ya? Entonces tenemos integral de A a B de una constante por una f de x y por dx es igual que en la otra no. Sale la constante, constante de A a B y hago f de x por dx. ¿Sí? Luego, también tengo... un segundo. Estoy haciendo el desayuno de mi hija y casi se me riega la leche. El teorema 2 dice, integral de A a B de la sumatoria de funciones f de x más g de x todo por dx es igual a la integral de a b de mi f de x por dx más la integral de a b de mi g de x
por dx, o sea, la ley distributiva, no en la suma, puede ser también resta, no solamente en la suma, no. Voy a poner de una vez aquí el menos, y aquí también podemos poner menos, o sea, más o menos. Ya, otro, integral, ay, integral de a a b, eh, ponemos así, integral de b a a de mi f de x por dx. Si se fijan aquí, el límite superior está abajo, ¿sí ven? Y el límite inferior está arriba. Este parece 9, no parece la... Sí se nota, ¿no es cierto? Miren, aquí dice B y aquí dice A. Entonces, para yo poder integrar correctamente, primero tengo que identificar los límites de manera correcta. Entonces va a ser igual a menos la integral de A a B de mi f de x por dx. ¿Sí? O sea, que cuando yo tengo eh, una integral definida y los límites están al revés, podríamos decir, le cambio, pero va a cambiar de signo la integral. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí. ¿Ya? También si yo tengo una integral, por ejemplo, voy a poner aquí de A a C de mi f de x por dx, esto también puede ser igual a la integral de A y pongo aquí un B. Entendemos que B está entre A y C, ¿no? Bueno, luego le pongo abajo. Porque A es menor que B y B es menor que C. Ya. Entonces, de mi f de x o de x, esto sí sabemos, esta propiedad, bueno, todas las que les estoy poniendo sí vamos a utilizar mucho, más la integral de b a c de f de x por dx. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo una integral definida desde a a c, ¿ya? Y va a haber circunstancias, ya vamos a ver en ejercicio, si suele pasar este tipo de cosas. De A a C, no puedo calcular directamente, o sea, de una sola, de A a C, por ciertas circunstancias que se pueden dar en el ejercicio. Entonces, yo podré hacer una separación, una suma de áreas. Entonces, será a la integral desde el límite inferior original hasta un límite superior que yo establezca, que va a estar dentro de A a C, ¿no es cierto? O sea, B está entre A y C. Digamos que aquí es el intervalo A, digamos que aquí es A y aquí es C. Y aquí va a estar, bueno, no en el medio, no, pero me refiero dentro de, va a estar B. Por eso es que A es menor que B y B es menor que C. Ya. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Denme en otro ratito, ya regreso. Un segundito.
Perdón, chicos. Ya, continuemos. Entonces, como les decía, no, mientras esté la suma de las integrales con intervalos que estén dentro del intervalo original, se puede hacer esta división o más bien dicho, se puede crear más integrales con intervalos dentro del original en suma y sumar. ¿Estamos claros en esa partecita? Ay, ¿qué hice? ¿Ya? Estas serían, yo creo que las más importantes propiedades de, de las integrales. La división, profe. Ah, también, de dividir, sí. No hay cómo dividir. Separar en división no hay cómo. Ni en multiplicación ni en división. No hay cómo dividir. ¿Cómo eran las operaciones de la integración indefinida? Yo no puedo separar integrales en división, yo no puedo separar integrales en multiplicación, solamente en sumas y restas. ¿Está Sí, claro? pero los procesos son los mismos que del anterior, ¿verdad? Sí, igual eso es lo anterior. Con la diferencia, obviamente, que les acabo de mencionar de los límites que ya establecemos para una integral. Van a ir ustedes a consultar el resto de teoremas. Hay otros teoremas, pero que realmente no les ocupamos así que casi que mucho. Entonces, son muy poquitos los que ocupamos generalmente son estos. Verán, yo tengo 7 teoremas. Yo les he dado 4, me faltarían 3. Entonces, revisen los otros teoremas y consulten. Ya que, como les digo, no son muy utilizados. Por ejemplo, hay uno con valor absoluto y otro con constantes también que no, que ya con esta de aquí ya se generaliza eso. Entonces, como les digo, estos serían los más utilizados. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a resolver una integral. Dice, verán, van a hacer ustedes entonces ejercicio. Y dice, integral de 0 a 1 de x que multiplica 5, x al cuadrado más 2 por dx. ¿Ya? Entonces, por favor, hagan este ejercicio hasta ayudar el desayuno a mi hijita. Solamente le tengo que dar la tetita. Ya, por.
¿Cómo les fue, chicos? ¿Cuánto sale? Chicos, A mí no me salió, profe. verán. Aquí tengo 5. Ay, voy a decir que t es igual a x al cuadrado más 2. Eh, Entonces dt es igual a 2x por dx. La x ya tengo aquí. ¿Qué le falta? Entonces dt sobre 2 es igual a x por dx, ¿cierto? Reemplazo una integral y la integral me va a quedar aquí. Bueno, los límites no los voy a poner todavía. Aquí voy a poner, ¿qué será? Profe, 5 elevado a la t Exacto, por sobre dt elevado sobre 2. Bueno, profe, sale 50 sobre el logaritmo de 5. no tengo la respuesta. Vamos a ver. ¿Ya? Ahora verán. En integral, en integración definida hay dos opciones. La una es que yo mantenga mis límites y, por ejemplo, si yo hice un cambio de variable, mantener los límites y al final regresar a la variable original y reemplazar los límites que estaban originalmente. Y la otra es que yo, al hacer el cambio de variable, también haga el cambio en función, por ejemplo, aquí estos límites están en función de x sub 1, x sub 2, y ahora yo le podré cambiar a t sub 1, t sub 2. Por ahora vamos a dejarle como estaba ya, porque eso no les había dicho. A ver, qué tal esto. Y ya, pues esta es una integral directa, ¿o no? sí. Profe, a mí me salió 600 sobre 2 por logaritmo de 5. Entonces no sé qué tan correcta está la respuesta. No tengo la respuesta, así que vamos a ver. ¿A qué es igual la integral de una función exponencial? La función exponencial dividido por el logaritmo de, La base, De la base. ¿no es cierto? Porque verán, es, por ejemplo, si cuando es e a la x, la integral, perdón, la derivada es igual a e a la x. Y si yo integro esto, o sea, la derivada es de esta, y si yo integro, la respuesta es esta. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un a a la x, la derivada de a a la x, ¿a qué es igual? A a la A x la x sobre el logaritmo de a. de a, ¿no es cierto? Así es, esa es la derivada. Pero yo, si ustedes ven, es la operación contraria. Entonces, yo aquí quiero integrar a la x. Entonces, esto me está sobrando. ¿Qué hago con esto? A la x sobre el logaritmo natural de a es igual a la x. Entonces, al integrar a la x, esta es la respuesta. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, como al derivar me salió esto. Si yo quiero integrar, o sea, regreso a lo original, ¿no es cierto? Pero me está sobrando esto, entonces le bajo acá y ahí sí integro y me queda esto. Entonces, aquí hablamos que la es del 5. Entonces me queda, esto es igual a 1/2 5 a la t sobre logaritmo natural de 5. ¿No es cierto? Sí. He evaluado de 0 a 1. Ahora no es t, tengo que regresar primerito a la variable original. 1/2 de 5, t era x al cuadrado más 2 sobre logaritmo natural de 5. He evaluado de 0 a 1. Voy a borrar esto de acá que está feo. O sea, solo era para explicar. A veces no nos, como les verán, como les decía yo al inicio de cuando íbamos a ver integrales, hay funciones que es fácil encontrar la integral porque ya sabemos cuál es su derivada o que esa es la derivada de alguna integral. Ya. Entonces, una vez que tenemos esto así, ya podemos evaluar. Entonces dice que es igual a 1/2, voy a dejarle fuera, de la función evaluada en el límite superior primero. Entonces me quedará aquí 5, x al cuadrado sería 1 más 2 al cubo, ¿no es cierto? Sobre el logaritmo natural de 5. Menos 5, esto se me hace 0, sería al cuadrado, sobre
logaritmo natural de 5. Límite superior menos límite inferior. Esto me queda igual a 1/2. Aquí me queda 5. Voy a sacar factor común. 5 al cuadrado. Me queda 5 menos 1 sobre el logaritmo natural de 5. Hago porque no tengo calculadora. Entonces, me ha quedado 1/2. 1/2. Así que me quedará aquí 25 por 4, ¿no es cierto? Sobre el logaritmo natural de 5. Este 2 con este 4. Y me queda igual a 25 por 2. 50, ¿no? Sí. Sí. Ok, logaritmo natural de 5. Esta es la respuesta. ¿Sí le salió? Sí, a mí sí me salió. Sí, pero Ya. Entonces, este sería el proceso que voy a hacer. Entonces, les voy a poner otro último. Dice, verán, integral de desde 0 a raíz de 3 sobre 2 de dx. Ya, mamita, ya voy. Sobre 3 menos 4x al cuadrado. ¿Ya? Les dejo para que hagan este, ¿ya?
Ya, chicos, ya le salió. Chicos. Chicos. ¿Cuál es raíz de 3 sobre No me salió, profe. Ya, mañana en la clase de mañana ahí revisamos, ¿ya? Ya, profe. Ya, gracias por, por su trabajo, chicos, de hoy. Nos vemos mañana. Profe, Mal. lo que pasa es que yo no pude registrar la asistencia. ¿Será que me puede ayudar, por favor? Karen, bueno, Sí, ya, mijita. ya, gracias, señor. Ya te veo ahorita mismo. ¿Alguien más que no pudo registrar asistencia? Hoy día es... ¿Qué fecha es hoy? 17. Karen, bueno. 17? Soy. Ya. No está Alexandra Olivo. Ya está, mija. Gracias, señor. Nos vemos mañana entonces.